Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Margarita Catalina de Hainaut. Ella fue una dama francesa que se convirtió en una de las pequeñas amantes del rey Luis XV, compartiendo las atenciones del monarca francés con otras amantes no oficiales, con quienes se iría turnando para satisfacer los deseos del gobernante. Esta biografía es realizada por petición de Marc. Margarita Catalina de Hainaut nació el 11 de septiembre de 1736 en la ciudad de París, en Francia. Fue hija del empresario tabacalero Jean-Baptiste Hainaut y de la esposa de este, Catherine Cupré de la Salle. Se desconoce cómo fue su infancia, aunque se cree que tuvo una buena crianza y educación, debido a la fortuna que había logrado amasar su padre gracias a sus negocios con el tabaco, algo que le habría permitido a la familia el poder disfrutar de una buena posición ante la sociedad de la época. Gracias a la fortuna y a la posición de su familia, Margarita Catalina se convirtió en una de las damas de compañía de la princesa Adelaida de Francia, que era una de las hijas favoritas del rey Luis XV, iniciando así la joven una nueva vida en el Palacio de Versalles, donde pronto llamaría la atención de los presentes ante su notable belleza, siendo considerada como una hermosa dama que derrochaba una gran frescura. La dama no tardó mucho en ser cortejada por el rey Luis XV de Francia, quien la encontraría muy hermosa y atrayente, iniciándose un romance con el monarca francés en el año 1759. Para entonces, ella tenía 23 años de edad y él 49. Pese a captar rápidamente las atenciones del rey, Margarita Catalina no se convirtió en su amante oficial, sino que sería una de las pequeñas amantes del gobernante francés, debido a que el puesto de amante real lo portaba en ese momento Madame Pompadour, pese a que por aquel entonces dicha dama había dejado de compartir el lecho con Luis XV y ejercía más bien como amiga cercana y confidente del monarca, portando el título de amante real hasta su muerte en el año 1764. Se sabe que Luis XV tuvo numerosas amantes a lo largo de su vida, aunque tan solo unas pocas lograron ser reconocidas como sus amantes oficiales, surgiendo así la figura de las pequeñas amantes, que eran mujeres que no eran presentadas ante la corte y que no tenían sus propias habitaciones privadas en el Palacio de Versalles como las amantes oficiales, siendo normalmente las pequeñas amantes romances temporales del rey. Tras convertirse en una de las amantes no oficiales de Luis XV, Margarita Catalina fue instalada en el Parque de los Ciervos, un barrio de Versalles que tuvo todo su apogeo durante el reinado de Luis XV, y donde dicho monarca instalaba a sus pequeñas amantes para visitarlas allí cuando se le antojaba. Se sabe que Margarita Catalina no solo era conocida por ser muy hermosa, sino también por su gran talento para la pintura, llegando incluso a pintar un retrato de Luis XV, un regalo que pareció agradar mucho al monarca francés. En el año 1760, la dama acabaría alumbrando una hija del rey, una niña llamada Agnes Louise de Montreuil, una hija ilegítima de Luis XV, que nunca sería reconocida por este, debido a que el gobernante francés no solía reconocer a los hijos que llegaba a tener con sus amantes no oficiales. Mientras se desarrollaba la gestación de esta niña, Margarita Catalina fue trasladada a la ciudad de París, donde se intentó ocultar su embarazo,
siendo reemplazada durante la gestación por Lucie Madeleine d'Estaing, quien sería instalada en la casa que ocupaba la dama en el Parque de los Ciervos de Versalles. Nada más producirse el parto de esta niña, Margarita Catalina sería apartada de su hija recién nacida, la cual sería entregada en un principio a una nodriza y posteriormente fue internada en el convento de Chaillot, lugar donde las niñas de buena posición eran educadas para convertirse en verdaderas damas y encontrar buenos casamientos, además de que fue inscrita como la hija de un funcionario de la corte, algo que era bastante habitual entre los hijos ilegítimos del rey. Una vez recuperada de su parto, Margarita Catalina regresó a su casa de Versalles, mientras que su sustituta, Lucie Madeleine d'Estaing, se encontraba embarazada, siendo ésta instalada en París como había pasado anteriormente con Margarita Catalina para ocultar su embarazo. Tras regresar al Parque de los Ciervos, la dama empezó a compartir de nuevo el lecho con Luis XV, alumbrando a otra hija del rey en el año 1762, la cual recibió el nombre de Anne-Louise de la Real. Pero una vez más, la dama sería trasladada a París durante su segundo embarazo y después sería apartada de la recién nacida, teniendo su segunda hija el mismo destino que la primera. Tras alumbrar a una segunda hija del rey, Luis XV perdió todo el interés que sentía hacia la dama, siendo sustituida de nuevo por su rival, Lucie Madeleine d'Estaing, y por una nueva amante no oficial, llamada Louise-Jeanne de Tercellan de Coletegui, más conocida como Madame Bonneval, una jovencita de 16 años que se convirtió en el gran capricho temporal del rey, sintiéndose muy atraído por esta muchacha que fue descrita como demasiado infantil. Tras perder los favores del rey, a Margarita Catalina se le concedió una pensión, algo que la permitiría el poder residir cómodamente en la ciudad de París. En el año 1766, la dama se acabaría casando con un hombre que era 8 años menor que ella, Blaise Tagot, quien era marqués de Montmelas-Saint-Sorlan y servía como oficial de la Guardia del Rey, teniendo para entonces ella 30 años de edad en el momento de la unión y él 22. Se sabe que de este matrimonio no nacieron hijos, aunque las hijas que llegó a tener con el rey sí tuvieron buenos destinos, tras producirse la muerte de Luis XV en el año 1774, siendo sus futuros casamientos ideados por los reyes Luis XVI de Francia y María Antonieta de Austria. Su hija mayor se acabaría casando con el hermano menor de su propio padrastro, con Gaspard Tagot, que era capitán de la caballería del ejército francés, mientras que su hija pequeña se casó con el conde René-Guillaume de Grelin, teniendo así sus 2 hijas descendencia con sus respectivos cónyuges. Se sabe que Margarita Catalina llevaría una vida cómoda en París durante los posteriores años, hasta que en 1789 estalló la Revolución Francesa, abandonando así Francia junto a su marido, ocasionando esto que el matrimonio fuese considerado como traidores y que se les confiscasen todos sus bienes, mientras que su yerno, el conde de Grelin, que era el marido de su segunda hija, Anne-Louise, sería guillotinado tras ser considerado culpable de haber participado en la guerra de Vendée. Tras pasar algunos años en el extranjero, finalmente los marqueses regresaron a París en el año 1795, tras producirse la caída de Maximilien Robespierre y su conocido
reinado del terror, reclamándose el matrimonio, todas sus propiedades y bienes confiscados, además de que solicitaron el ser eliminados de la lista de emigrantes y dejar de ser considerados como traidores a su patria por haber huido de Francia durante la Revolución Francesa. En el año 1803, los marqueses decidieron separarse, debido a que su matrimonio se había vuelto muy infeliz y cada cónyuge había empezado a hacer sus vidas por separado. Así que tras recuperar sus propiedades perdidas, su marido permaneció en París, mientras que Margarita Catalina se instaló en el castillo de Montmelas, junto a su hija mayor y sus nietos, lugar donde llevó una vida tranquila y apartada, hasta que falleció el 17 de marzo de 1823, a los 86 años de edad. No hay mucho más que decir sobre Margarita Catalina. Ella es un personaje un tanto desconocido que pasó a la historia por ser una de las pequeñas amantes del rey Luis XV, compartiendo las atenciones del rey con otra amante no oficial, con la cual se iría turnando mientras se iban quedando embarazadas, surgiendo así cierta rivalidad entre ambas mujeres, por ver cuál de ellas lograba aguantar más tiempo en el Parque de los Ciervos de Versalles. Pero finalmente Margarita Catalina acabaría perdiendo las atenciones del rey tras 3 años de relación y haberle dado 2 hijas. Pese a haber sido solo una de las amantes temporales de Luis XV, esta dama y sus hijas acabaron teniendo buenos destinos, logrando disfrutar así de una buena estabilidad económica y de una buena posición ante la sociedad de la época. Incluso tuvo la gran suerte de pasar de puntillas por la Revolución Francesa, donde otras amantes de Luis XV acabaron encarceladas o incluso ejecutadas por su relación con la corona francesa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Margarita Catalina de Hainaut. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Marc también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras pequeñas amantes de Luis XV que acabaron teniendo buenos destinos. También quisiera felicitar por su cumpleaños a René Osvaldo Morales. Y con esto me despido. Hasta la próxima.